Somos de la generación que le costó romper con la zona de confort, pero lo hizo. Dos comunes acumulando historias extraordinarias. Dos venezolanos que crecieron en la época propicia para desarrollar el sentido crítico. Dos amigos que, separados por miles de kilómetros, se unieron para compartir una misma pasión. Somos dos a quienes la política, la comunicación y la vida nos invitan a hablar, escuchar y sentir. Somos dos, pero nuestra mesa es redonda para que vengan todos los que quieran compartir con nosotros. Soy Andreina. Y yo, Jesús Eduardo. Y te damos la bienvenida en Política en Podcast, un espacio de periodismo, análisis y charlas. En los controles, Di Verde, The Producer. Hace 4 años Jesús Eduardo me mandó un mensaje que hoy yo puedo decir que fue la ventana hacia la posibilidad de aterrizar nuestros sueños. Fue esa luz que necesitábamos, fue la idea de él la que nos llevó a lo que somos hoy, su invitación a crear En Política como un proyecto mutuo. Y ese mensaje fue eso, poder crecer juntos a través de la pasión que nos unía. Pero En Política, que en ese momento era solo un proyecto, una idea, también supuso grandes retos, supuso de nosotros una gran cantidad de limitantes, de nuevas herramientas, de tener que conocer, de tener que estudiar, de tener que formarnos. Y de eso va este episodio. Nosotros queremos acercarles a ustedes todo el trascámara del primer año de En Política. Este es el episodio número 2 de En Política en Podcast. Y yo quiero compartir con Jesús Eduardo y con ustedes esas anécdotas. ¿Te acuerdas, Jesús Eduardo, cómo fueron nuestros inicios? André, sí, claro que lo recuerdo. Créeme que hoy, 4 años después, estamos recordando los inicios de En Política en el podcast de En Política y parece un poco irreal porque en ese momento, como lo dijiste, se nos presentaron enfrente retos que no sabíamos que íbamos a encontrar. Cuando vamos a crear un medio de comunicación, quizás no teníamos en mente todo lo que implicaba. Debíamos conocer y conectar con áreas que nunca antes habíamos tocado. Ya lo mencionamos anteriormente, el tema del diseño fue todo un reto porque teníamos en nuestras manos el deber de crear un logo, de elegir una paleta de colores. Hoy En Política en Instagram, por favor, cuando nos estén escuchando, quienes nos estén escuchando, vayan a Instagram a seguirnos. No sé si ya lo hacen, pero vayan para que puedan verificar lo que estamos diciendo. Hoy nos sentimos orgullosos, hablo por ti, André, de la imagen que tiene En Política, y eso ha sido producto del trabajo que se ha hecho en ese sentido, ¿no? Empezamos nosotros dos en la espalda, tema de diseño, más allá del periodismo, o sea, áreas que no sabíamos que necesariamente teníamos que conocer. Es que yo creo también que fue parte del ¿y ahora qué? Yo creo que esa pregunta fue la que nos acompañó. Ok, tenemos la idea, tenemos la pasión, queremos hacerlo. Ok, ya tenemos el nombre, ya sabemos que vamos a hacer un medio digital en Instagram, va a ser nuestra primera plataforma y vamos a hablar de En Política. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿No te parece? O sea, yo siento que esa fue, ¿ahora qué? Para mí esa fue la pregunta que nos acompañó, porque incluso cuando empezamos a publicar, ¿y ahora qué? ¿Qué le sigue a esto? ¿Cómo hacemos que esto sea grande? Yo creo que, y aún, incluso hoy, cuando estamos estrenando un nuevo producto, ¿y ahora qué? Esa es la pregunta que yo creo que nos ha acompañado todo este tiempo. Y fue una buena compañera, esa pregunta es una muy buena compañera, porque nos ha desafiado a ser más creativos, a diseñar estrategias para que la persona que nos sigue y nos lee continúe haciéndolo y sepa que vamos a estar ahí para llevarle lo último de las noticias políticas más importantes, darle esa seguridad a nuestro seguidor, y es que van a encontrar en nuestro perfil, bajo nuestro nombre, van a encontrar el resumen que necesitan para ponerse al tanto de lo que está pasando. Y creo que ese ¿y ahora qué? Fue clave y es clave en todo este proceso. Y para eso hacemos este podcast, para contarles esto y empujarlos a que también usen esa pregunta ¿y ahora qué? Y la usen en sus proyectos.
Y esto ha sido ensayo y error también, porque Jesús, yo no sé si tú te acuerdas que nosotros diseñamos un plan de publicaciones las primeras semanas, los primeros meses los regimos por un plan de publicación. Nosotros dijimos, ok, vamos a hacer 3, 4 publicaciones en el feed y vamos a lanzar para historia 3 o 4 historias. Pero realmente el periodismo, como todo en la vida, no es una camisa de fuerza, todo varía. Entonces había días en los que nos bombardeábamos de noticias porque como que todos los países se ponían de acuerdo para lanzar algo. Y había días en los que no había tanta noticia. Entonces, lo que quiero decir es que el medio de comunicación o cualquier proyecto que la gente tenga no es una camisa de fuerza, no es una estructura rígida. Nosotros hemos tenido que aprender a entender a nuestros seguidores, entendernos nosotros mismos y entender la dinámica de los países y hacer un compás, bailar a un compás que cada día nos modifica. Sí, señor. Para mí eso fue importantísimo. Nosotros teníamos una idea clara y esa idea se desmoronó en la práctica. La teoría siempre nos va a ayudar, pero la práctica es otra cosa. Volviendo a los inicios, no se me olvida la fecha, obviamente, es esa fecha de aniversario. 26 de agosto del 2019 decidimos lanzar en Política la primera publicación, una publicación de bienvenida. Y claro, al principio, no sé si recuerdas, André, nuestros seguidores eran nuestro círculo de amigos, eran nuestros familiares. Los más cercanos, los más fieles. Sí, exacto. Y poco a poco, esa comunidad, esos seguidores comenzaron a crecer. Y es importante destacar que en ese proceso de crecimiento, la constancia era fundamental. O sea, la constancia desde el principio al día de hoy es como ese elemento que siempre tiene que estar presente, y creo que en todo proyecto es así. Pero fuimos constantes y ahí es cuando vimos, bueno, sí, obvio, la constancia nos está dando estos frutos y pasamos de tener 300 seguidores a 1000 y 1000 a 5000 y más. Y creo que es clave destacar la constancia como elemento en ese proceso de creación, y que en ese primer año fue todo un reto. ¿Por qué? Y digo reto porque hay cosas que no sabíamos y que las descubrimos después y aprendimos, y tal cual, ensayo y error, y no repetíamos los errores, pero cometíamos otros. Y poco a poco fue naciendo y fue bastante bonito verlo. Claro, hoy es que yo siento también que fue la capacidad, la constancia y la capacidad de no derrumbarnos. O sea, de entender que vienen cambios, de aprender a leer esos cambios y de seguir adelante. O sea, no importa que tengas que cambiar alguna dinámica, tu proyecto puede seguir adelante. Lee, aprende, escucha, ten olfato para saber cómo es tu entorno, pero sigue. Nosotros no nos paramos, a pesar de que muchas veces la dinámica nos obligó a dar vueltas de 180. Y cometimos muchos errores, además. Infinitos, y seguimos cometiendo, pero seguimos aprendiendo y seguimos aquí porque esto es lo que nos une, ¿no? O sea, sí, ¿recuerdas cuando empezamos a crecer en Instagram y veíamos más comentarios, más interacción? Y comenzamos a recibir, que hoy lo seguimos recibiendo con más fuerza y lo agradecemos mucho porque es nuestro pilar, es el feedback de la gente, del seguidor, o sea, es el comentario. Es que comenzamos a notar que sí nos estaban leyendo, y además, que creo que esta parte es bastante importante, comenzamos a recibir muchos mensajes en privado de personas que, más allá de que le gustaba la forma de cómo nosotros informábamos o abordábamos los temas, querían formar parte del equipo, querían formar parte de eso que estaban haciendo. Sumarse. Sí. Eso fue bastante bonito. Muchos estudiantes se nos acercan y creo que también este es el objetivo de este podcast, llegarle a esos estudiantes que tienen ideas parecidas, que comparten esa idea de crear un medio con formato similar, pero que no saben cómo hacerlo, que no saben cómo empezar, o que empezaron y no saben cómo avanzar. Bueno, bienvenidos a este espacio porque es de ustedes. Bienvenidos, y también sabes que era muy bonito y nos da mucho orgullo cuando se nos acercan y piensan, o la imagen que nosotros transmitimos es que en política es un equipazo de 500 personas, y cuando les decimos que somos 2 detrás de todo esto, se impactan más porque les cuesta entender cómo
llevamos a cabo todo esto, y cuando les decimos que es un hobby, porque aparte tenemos nuestras actividades diarias, se impactan más. Entonces, tiene eso que gustarnos también mucho. da ternura y nos da agradecimiento. Nos gusta muchísimo, y muchas veces la gente dice, quiero estar en ese medio de comunicación, y cuando le decimos, somos 2, te puedes sumar para que seamos 3, se quedan como que no puede ser que 2 personas hagan esto. Y sí, aunque en el camino, como dice Jesús Eduardo, pues muchos estudiantes nos han inscrito y se han sumado, porque Jesús Eduardo, hay que decirlo, hemos tenido colaboradores brillantes que han crecido, sí, que en política ha sido como su primera puerta a iniciarse en el mundo de la comunicación. Ellos también han sido parte, y nosotros pues les abrimos la puerta y les decimos, vengan, practiquen, aprendan, súmense. Muchas gracias. Sí. Gracias, les decimos gracias. André, no sé si, yo creo que esto no te lo he compartido, o quizás sí, pero no de una forma directa, y aprovecho para compartírtelo. Y es que desde el principio, además de esa compañera, esa pregunta, y ahora que, una premisa que ha estado siempre en mi cabeza y que desde el principio me ha acompañado en este proceso es la siguiente. Es como decirle a la persona que nos sigue, a la persona que nos lee, es darle la garantía de que en política les va a presentar un reporte de noticias casi a tiempo real de los acontecimientos políticos que más impacto tienen en su país o en los países de América Latina. Y eso también, esa idea como que empezó a penetrar mucho en lo que hacíamos, porque claro, la garantía que le damos a nuestros seguidores es que a un seguidor que está en Bolivia, es garantizarle a esa persona que si escucha que hay elecciones presidenciales en México, bueno, yo sé que yo voy a entrar en política y yo voy a ver por lo menos quiénes son los candidatos, qué candidato está más favorecido desde el punto de vista de las encuestas, qué corriente política o qué marco ideológico tiene este candidato, el otro, quién tiene más probabilidades de ganar, los acontecimientos que rodean ese proceso electoral. Es la garantía al seguidor de que en política van a encontrar los detalles o lo más destacado de ese acontecimiento del que todos hablan en redes sociales. Sí, ¿y sabes por qué? Porque trabajamos la confianza, y bueno, de ahí va nuestro eslogan, que si es de política, está en política, pero eso ha sido trabajado con muchísima pasión, con muchísimo profesionalismo. Nosotros le hemos dicho a nuestros seguidores, confíen que aquí hay noticias para ustedes, que aunque ustedes estén en su casa un domingo por la mañana sin hacer nada, van a abrir su Instagram o su TikTok y van a tener la noticia más reciente, la van a tener allí. O sea, no es un tema de que lo decimos y ya, es que es así. Y nuestros seguidores no solo lo saben, sino que también opinan y nos preguntan y nos escriben en público y dicen, no me parece o sí me parece. O sea, hemos creado una comunidad increíble. Y es muy lindo eso, porque creo que va de la mano con ese concepto de línea editorial que manejan los medios de comunicación. Y es que nos los dicen mucho, y es que bueno, tenemos nuestra línea editorial. Tú y yo tenemos preferencias políticas, y tú y yo también tenemos diferencias a nivel político. Claro. Pero creo que en nuestro medio digital en política, y creo que es otro de los consejos que queremos transmitir, es el profesionalismo por encima de todo. O sea, lo lindo en política es que ahí vas a encontrar a seguidores que piensan totalmente distinto. O sea, tenemos seguidores de izquierda, seguidores de centro, seguidores de derecha, y son seguidores que siempre están, y nosotros, como nos encargamos de reportar los hechos, saben que bueno, yo sé que no me va a gustar esta noticia, o sí, pero a la vez sé que en política me lo va a decir tal cual se está dando, porque más allá de nuestra línea editorial se puede filtrar muy bien que los hechos son tal cual se dieron, y creo que eso es clave y es como una característica de en política. Sí, y abre la puerta al debate. O sea, nosotros mostramos la noticia y nuestros seguidores hacen su debate, porque en muchas de las publicaciones vemos como uno dice, el otro opina, pero ahí está la noticia, y es parte del profesionalismo y del respeto a la profesión,
al periodismo, ese respeto que nosotros le tenemos por encima de cualquier cosa. La noticia no es lo que a mí me guste, no es si ganó mi candidato o no, es que la noticia es así y yo te la muestro. Y tú puedes escribir lo que tú quieras, porque en política aparte está para eso. Es una hoja en blanco para el que quiere escribir, para el que quiera sugerir, para el que esté de acuerdo, que celebre, el que esté en contra, lo diga, es eso. Pero el respeto hacia la noticia, yo no gano nada, más bien pierdo credibilidad. Y ahí podemos darnos cuenta también de por qué nos siguen, porque nuestros seguidores se quedan, porque tienen la confianza de escribirnos en privado y sugerirnos o querer incorporarse, porque se dan cuenta que nosotros respetamos el periodismo, porque aunque nos guste o no nos gusten, porque han pasado noticias duras, tristes, que nos afectan como humanos, pero ahí están, es así, buscamos la manera más certera de decirlo, y ahí está, es el seguidor, es el lector, el que dice, el que le gusta o no. ¿Qué piensas de esas cosas que comenzaron a pasar cuando comenzaste a escribir para En Política, cuando nació En Política? No sé si recuerdas algún factor, algún elemento que tuviste o que te impresionó y que tuviste que comenzar a incorporar, que tuviste que comenzar a tomar en cuenta para continuar con el proyecto. Porque, claro, tenemos un reto, o sea, un obstáculo que quizás, no sé si es un obstáculo, creo que depende mucho de cómo se analice o cómo se aborde, pero estamos lejos, tú y yo no nos vemos desde hace 6 años, más de 6 años, y además reportamos noticias de todos los países de América Latina y del mundo, entonces claro, hay un factor de tiempo, un factor de horarios, a eso súmale que tú y yo tenemos actividades regulares distintas a esta y hay que adaptarse en todos los sentidos, pero no sé ¿qué te afectó más cuando comenzaste? No sé si puedas identificar eso que tuviste que, no sé cómo decirlo, tuviste que incorporar, decir, uy, a partir de ahora voy a tener que tomar en cuenta esto para seguir con En Política, porque si no se me complica. A partir de ahora, En Política me consume 24/7. Yo creo que eso fue la premisa, ¿no? ¿Por qué? Por lo mismo que tú dices, el horario. El uso horario es un factor determinante porque, a ver, cuando yo me estoy despertando, ya Jesús Eduardo ya está en su oficina. Pero resulta que yo me estoy despertando, pero todavía en Colombia están dormidos. Y en Perú también, y en Estados Unidos, pero entonces si yo quiero cubrir o estar pendiente de lo que pasa en mi continente, yo tengo que saltarme mi horario y estar pendiente o adecuarme al horario de otro para entender que esa jornada electoral, aunque en mi caso, en mi país, sean las 10 de la mañana y para mí ya sea avanzado en esa jornada electoral en ese país que me tiene 2 horas de diferencia, no he empezado. Entonces yo tengo que trabajar más, porque aunque yo me vaya a acostar a dormir a las 10, 11 de la noche, ya todavía es temprano, entonces tengo que esperar los resultados. O sea, adecuarme a todos esos horarios. Incluso nos pasó con los colaboradores de distintos países. Y yo no sé, eso fue un juego que teníamos porque yo decía en Venezuela son las 8, en Argentina son las 9, en Colombia son las 7. Entonces me tenía que memorizar, ok, yo son pero ya no está durmiendo, puedo confiar que yo nunca me aprendí los horarios, o sea, era como estar encima de eso y a veces, uy, estoy escribiendo muy temprano o no sé por qué todavía no me escriben o estoy esperando esto, estoy enviando aquello y yo nunca pude adaptarme a eso, pero es una realidad y eso te juro que nosotros no lo habíamos pensado cuando creamos En Política, o sea, porque veníamos con nuestras gringolas, claro, veníamos con nuestras gringolas de decir la noticia es en este horario, en el horario en el que yo estoy despierto, en el horario en que mi país está activo, y resulta que no, si yo quiero llegar a otros países, yo me tengo que adecuar a esos países, yo me tengo que adecuar a sus horarios, a sus dinámicas, yo tengo que ver cómo es todo ese proceso y eso creo que fue lo que más nos sacudió un poco, ¿no? Y yo se lo explico muchas veces al lector o al seguidor diciéndole, si tú estás en tu casa, en tu país, en tu casa, y abres tu teléfono
y para ti son las 8 de la mañana, en política va a tener noticia. Aunque para en política sean las 12 o la 1 de la tarde, tú vas a tener noticia tempranito para ti. Y el que es más tarde va a tener también noticias, porque nosotros nos hemos adecuado a ese horario, y por eso digo que en política es como una farmacia 24/7, porque informaciones siempre va a haber, porque el mundo no duerme por completo y nosotros nos acostumbramos a eso. Pero y es la dinámica que tenemos, André, pero eso se desarrolla. Se desarrolla, y también te confieso que, no sé si te diste cuenta, hay cosas que simplemente, es que Andreina y yo nos conocemos tanto, que hay cosas que no hablamos, pero que sabemos, y eso es bastante bonito. Y una de las cosas que nos pasó cuando en política nace y comienza primer mes, segundo mes, es evaluar la interacción y cómo reciben nuestro contenido nuestros seguidores, y nos dimos cuenta de que, ojo, en política no vas a encontrar todas las noticias políticas de todos los países, porque créanme que no. Hay excepciones, porque claro, a una persona que vive en Caracas quizás no le interese un aspecto o una noticia política muy local que está ocurriendo en la ciudad de Querétaro, en México. O sea, eso no suele pasar. Poco a poco nos dimos cuenta de que la clave era garantizarle al seguidor que está en Caracas que va a saber lo más destacado de México, y el que está en Querétaro lo más destacado de Argentina. Y es eso, temas que trascienden en las redes sociales, temas de interés político internacional. Por eso es que nos enfocamos mucho ¿sabes? En presidencia, ministros, acontecimientos extraordinarios como procesos electorales, golpes de estado, renuncias, crisis económicas, olas de protestas sociales. Y creo que obviamente es un interés que comparte tanto el ciudadano de Querétaro como el ciudadano de Caracas, y es muy lindo también que poco a poco comenzamos a conocer ese aspecto en política. Claro, pero fíjate, eso también tiene que ver con dos cosas. La primera, con el objetivo de En Política. Nosotros diseñamos nuestro proyecto y nosotros entendimos que nosotros queríamos hacer un medio de comunicación regional. Nosotros queríamos abordar América Latina. Y si yo quiero abordar América Latina, yo tengo que también tomar en cuenta el factor de qué es relevante en América Latina. Por eso es importante, y bueno, volvemos al tema de los estudiantes, es decir, diseñar muy bien, tener un proyecto claro, sentarse y decir, ok, ¿qué quiero yo? ¿A dónde quiero apuntar? Y a partir de allí trazar las estrategias. Una de las estrategias fue, yo no me puedo quedar en lo local, porque lo local me va a traer seguidores locales. Y entonces mi proyecto va a sufrir una metamorfosis y voy a llegar y voy a decir, ok, pero si yo lo que quería era expandirme, porque estoy en esta Ciudad de México si yo quiero llegar hasta la Patagonia? Bueno, porque resulta que no estás aplicando lo que tienes que aplicar para llegar a la Patagonia, si no te estás centrando aquí. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en política? Nosotros en política decimos las noticias relevantes, pero que también tengan un contexto social y un contexto relevante, que el que esté en México, el que esté en Caracas, el que esté en Barranquilla, el que esté en Arequipa, pueda y le interese saber, ¿sí? Porque también es un tema de no subestimar a nuestro seguidor. Nosotros hemos entendido que nuestro seguidor quiere conocer, no es que quiera formar parte ni irse a ese país, pero sí quiere conocer, quiere saber qué está pasando en ese país que está al lado, que es vecino, y que de una u otra manera pues le repercute, porque nosotros estamos unidos, nosotros en este continente estamos unidos y nos parecemos más de lo que creemos. Y otra cosa que apareció de la nada con En Política, cuando comenzamos a reportar noticias, a leer comentarios, incluso me lo decían personalmente personas de mi entorno que nos siguen, André, creo que también te pasó a ti, no lo sé, es que hay personas que no les interesa la política, hay personas que no les gusta la política, que prefieren consumir contenido o leer sobre diseño, sobre gastronomía o sobre deportes, pero hay acontecimientos políticos tan importantes que claro, llaman la atención de todos, hasta de aquel que le interesa la gastronomía. Y en ese caso me ha pasado que, no sé nada de política, no sé lo que está pasando en Ucrania, por ejemplo, pero yo sé
que en política está cubriendo lo que está pasando en Ucrania, y voy a ir al perfil de En Política. Eso me ha pasado muchas veces y es muy lindo porque Sí, trabajamos para Sí eso pasa. y lo agradecemos muchísimo. Sí pasa, a mí me lo han dicho, recientemente he conversado y me decían, una persona que está en Estados Unidos y me decía, yo me entero lo que pasa, un latino que está en Estados Unidos, me decía, yo me entero lo que pasa en Latinoamérica por En Política, porque aquí no me llega por otra manera. O sea, yo me meto allí y es que yo hago mi barrido de noticias y estoy al día. Y eso es lo que queremos, hagan un barrido, no queremos que profundices en un país nada más, haz un barrido y te vas a enterar quién ganó las elecciones, qué está pasando en el Senado en tal país, cuáles son los ajustes económicos, cómo cerró el año tal país. Esas cosas son las que nosotros hacemos porque es lo que hemos mantenido y para lo cual hemos trabajado. Y sí lo dicen muchísimo, y va en sintonía también con que nosotros hemos leído y entendido a nuestro lector y le hemos facilitado o le hemos puesto todas las herramientas, Jesús, porque ¿te acuerdas que en nuestros inicios nosotros publicábamos imágenes? Luego empezamos con un video, luego hacer una captura del Twitter. Entonces yo creo que cada noticia le damos a cada noticia lo mejor, o sea, ofrecemos lo mejor. Si la noticia es un video, ahí vas a tener el video. Si la noticia es una foto, ahí está la foto. Si es un anuncio que salió en Twitter, allí lo vas a tener. Sí, creo que también eso es importante, y es que claro, si la noticia radica en la declaración o en una declaración importante de un ministro o de un presidente, es mucho mejor que el seguidor vea directamente, o escuche directamente el discurso, vea directamente el video del cual se hace mención en la noticia, a leer la noticia. Eso lo aprendimos rápido, pero sí, o sea, fue un proceso, obviamente respetando los créditos pertinentes, tanto en los videos como en las imágenes, pero sí. Y es eso, el objetivo de hacer estos cambios es garantizarle al seguidor de En Política lo mejor para que esté informado y que sea él el que saque sus conclusiones de acuerdo o a partir de los hechos que nosotros les estamos poniendo en bandeja de plata, por así decirlo. Lo más destacado lo van a encontrar en Política, y es lo que queremos que el seguidor sienta, lo sepa y lo sienta. Sí, y yo creo que retomando un poco la idea anterior de conocer los países, este es un punto clave y yo no me canso de decírselo a Jesús. Aunque ya tenemos cierta experiencia y ya podemos conocer cuál fue el expresidente, cuál es el actual y cuál va a ser el próximo, cuál es el próximo con mayor repunte en alguna encuesta, siempre estar estudiando, siempre estar pendiente, siempre conocer qué pasó hace 10, 15 años en ese país cuando nosotros ni idea teníamos, ¿no? Siempre ese contexto, manejar ese contexto histórico contemporáneo ayuda muchísimo y le da muchísima frescura y veracidad a la noticia, porque a veces creemos que la noticia le da y le dice a nuestro lector por qué está pasando esto. O sea, no solo pasó, pero ¿sabes por qué pasó? Porque esto viene desde que hace 15 años en este país sucedió tal cosa y eso llevó a ese país a este punto. Eso es importante, pero y eso no todos se logra los medios de comunicación lo hacen. No, y muchas veces uno se queda con el ¿y por qué pasó esto? Qué loco, qué extraño, qué pasará. Entonces, llevar al lector un poquito a la historia, volverlo a traer, es importante darle un contexto del qué está pasando y por qué está pasando. Y sobre todo en temas que nos ha tocado, no es nuestro fuerte, pero sí nos ha tocado temas económicos, ¿sí? Uy, los temas es un económicos tema tan álgido, ciertamente no son mi fuerte. Espeso. No son, porque son como son. Ahí no puedes buscar sinónimos, ahí no le puedes decir, no lo puedes explicar de otra manera. Pero tal vez, si tú te vas a un histórico contemporáneo, puedes entender un poquito la razón de una medida económica. Y entonces allí se lo explicas de otra manera al seguidor. Queremos entonces, decirles a todos ustedes que el primer año de política no fue fácil. Se vivió con mucha intensidad, no sabíamos
hasta dónde íbamos a llegar. 4 años después estamos lanzando este segundo episodio de nuestro podcast y queremos eso, que ustedes al escucharnos se sientan identificados, extraigan las herramientas que consideren necesarias para poner a andar sus proyectos y ejecutarlos. Así que nada, gracias por escucharnos. Andrea, no sé si quieras decir alguna otra cosa. Gracias. No, decirles y reiterarles que esta mesa es redonda, que aquí nos escuchamos todos, que están invitados y que sigan enviándonos notificaciones por las redes sociales y nos muestren su interés en querer participar, que serán siempre bienvenidos.